Evangelio de hoy. Viernes 7 de febrero del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Capítulo 6, versículo 14 al 29. En aquel tiempo, el rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama se había extendido por todas partes. Y decía, Juan el Bautista ha resucitado de entre los muertos. Por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Otros decían, es Elías. Y otros, es un profeta como los antiguos. Pero Herodes insistía. Es Juan, a quien yo mandé decapitar, que ha resucitado. Es que Herodes había mandado arrestar a Juan. Y lo había hecho encadenar en la prisión por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, con la que se había casado. Porque Juan le decía, no te es lícito tener a la mujer de tu hermano. Herodías lo odiaba y quería matarlo, pero no podía. Porque Herodes respetaba a Juan, sabiendo que era un hombre justo y santo, y lo protegía. Cuando lo oía, quedaba muy desconcertado, pero lo escuchaba con gusto. Un día se presentó una oportunidad favorable. Herodes, en su cumpleaños, ofreció un banquete a sus dignatarios, a los oficiales y a los notables de Galilea. La hija de Herodías salió a bailar, y agradó mucho a Herodes y a sus invitados. El rey dijo entonces a la joven, pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le aseguró bajo juramento, te daré cualquier cosa que me pidas, aunque sea la mitad de mi reino. Ella fue a preguntar a su madre, ¿qué debo pedirle? La cabeza de Juan el Bautista, respondió ésta. La joven volvió rápidamente a donde estaba el rey y le hizo este pedido. Quiero que me des ahora mismo, sobre una bandeja, la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció mucho, pero a causa de su juramento, y por los invitados, no quiso rechazar su pedido. Enseguida mandó a un guardia que trajera la cabeza de Juan. El guardia fue y lo decapitó en la prisión. Luego trajo la cabeza sobre una bandeja. La entregó a la joven y ésta la dio a su madre. Al enterarse sus discípulos, fueron a recoger el cuerpo y lo sepultaron. Un mensaje que incomoda a los poderosos. Juan el Bautista fue un hombre valiente que no temió denunciar el pecado, aun cuando esto lo llevó a enfrentar la ira de los poderosos. Él no buscó la aprobación de los hombres, sino ser fiel a la verdad de Dios. Su denuncia contra Herodes por haber tomado como esposa a Herodías, la mujer de su hermano, fue la causa de su encarcelamiento. Y, finalmente, de su martirio. Hoy en día, el mensaje del Evangelio sigue incomodando a quienes quieren vivir alejados de la verdad. Anunciar la palabra de Dios implica enfrentar la oposición del mundo, que muchas veces prefiere el silencio antes que la verdad. Estoy dispuesto a ser fiel a la verdad de Cristo, aunque esto me cueste rechazo o sufrimiento. La conciencia inquieta de Herodes. Herodes tenía miedo, pues al escuchar sobre Jesús, pensó que Juan había resucitado. Su conciencia lo atormentaba porque sabía que había cometido una gran injusticia. En su interior, reconocía la santidad de Juan. Y, de hecho, lo escuchaba con interés. Sin embargo, su apego al pecado y su debilidad moral lo llevaron a ceder ante las presiones de Herodías y de sus invitados. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde sabemos lo que es correcto, pero por miedo al que dirán, o por presión social, terminamos tomando decisiones equivocadas? La voz de Dios siempre nos habla en la conciencia.
Pero debemos estar dispuestos a seguirla, aunque sea difícil. La manipulación y el poder del mal. Herodías representa a aquellas personas que no toleran la verdad y buscan eliminar todo lo que les incomoda. Su odio hacia Juan era tan grande que planeó su muerte utilizando a su propia hija. Aquí vemos el poder destructivo de la manipulación. El resentimiento y la falta de arrepentimiento. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿tengo en mi corazón resentimientos que me llevan a actuar con maldad? ¿Estoy manipulando a otros para conseguir lo que quiero, sin importar las consecuencias? El odio ciega y destruye, mientras que el perdón y la verdad traen libertad. La vanidad y las falsas promesas. Herodes, en su deseo de impresionar a sus invitados, hizo un juramento precipitado. Su orgullo y su miedo al que dirán lo llevaron a cometer un crimen. ¿Cuántas veces nos dejamos llevar por la vanidad y tomamos decisiones de las que luego nos arrepentimos? El orgullo nos impide reconocer nuestros errores y buscar la corrección. Herodes pudo haber rechazado la petición de la hija de Herodías, pero prefirió mantener su imagen ante los demás, antes que hacer lo correcto. ¿Estoy permitiendo que el orgullo gobierne mis decisiones? El martirio de los que anuncian el reino. Juan el Bautista es un ejemplo de fidelidad hasta el final. No buscó salvar su vida a costa de la verdad, sino que la entregó como testimonio del reino de Dios. En la historia de la Iglesia, muchos han seguido este camino, dando su vida por Cristo. Hoy en día, el martirio puede no ser físico, pero sí moral y social. Ser cristiano auténtico en un mundo que rechaza la verdad implica sacrificios. ¿Estoy dispuesto a ser testigo del Evangelio, aunque esto signifique enfrentar dificultades? La fragilidad de un líder débil. Herodes no era un hombre fuerte ni seguro en sus decisiones, aunque tenía el poder político y militar. Su debilidad moral lo llevó a tomar decisiones erradas. En lugar de gobernar con justicia, permitió que el pecado y la manipulación lo dominaran. Su falta de carácter lo hizo prisionero de sus propias promesas, incapaz de actuar según su conciencia. Esto nos lleva a reflexionar. ¿Cuántas veces tomamos decisiones solo por miedo a lo que otros puedan pensar de nosotros? ¿Nos dejamos llevar por la presión social o buscamos actuar con integridad? La verdadera fortaleza no está en el poder, sino en la capacidad de elegir el bien, aun cuando esto implique sacrificios. El peligro de la complacencia y el miedo al rechazo. Herodes tenía respeto por Juan el Bautista. Sabía que era un hombre justo y santo, y en algún sentido, sentía admiración por él. Sin embargo, en el momento decisivo, prefirió la opinión de sus invitados antes que su propia convicción. Su deseo de ser aceptado por la alta sociedad fue más fuerte que su deseo de hacer lo correcto. Esto sigue ocurriendo hoy, muchas veces sabemos lo que es correcto, pero nos cuesta actuar por miedo a ser criticados o rechazados. ¿Nos dejamos influenciar por las opiniones del mundo en lugar de seguir la voz de Dios? Debemos recordar que la aprobación de los hombres es pasajera, pero la verdad de Dios es eterna. La venganza y el rencor destruyen el alma. Herodías tenía un corazón lleno de odio. Su rencor contra Juan la llevó a planear su muerte con astucia. En lugar de aceptar la corrección y cambiar su vida, decidió eliminar a quien la confrontaba con la verdad. Cuando guardamos rencor en nuestro corazón, nos volvemos esclavos del odio. ¿Hay alguien en nuestra vida a quien no hemos perdonado?
La falta de perdón nos ata y nos impide avanzar espiritualmente. Cristo nos llama a perdonar, incluso a quienes nos han hecho daño. El martirio, la entrega total a la verdad. Juan el Bautista es un testimonio de fidelidad hasta el final. No comprometió su mensaje para salvar su vida, sino que permaneció firme en la verdad. Su martirio es un recordatorio de que seguir a Dios tiene un costo, pero la recompensa es eterna. Hoy en día, muchos cristianos sufren persecución por su fe. En algunos lugares, esto significa perder la vida. En otros, implica ser marginados o ridiculizados. ¿Estamos dispuestos a ser testigos del Evangelio, aun cuando esto nos cause dificultades? Jesús, el verdadero Rey, que no cede ante la presión. La historia de Herodes contrasta con la figura de Jesús. Mientras que Herodes cede ante la presión social y el miedo, Cristo se mantiene firme incluso ante la cruz. Cuando fue arrestado y juzgado, no trató de defenderse ni de salvarse a sí mismo, sino que aceptó su destino con valentía. Esto nos enseña que el verdadero liderazgo no se basa en la popularidad o el miedo, sino en la fidelidad a la voluntad de Dios. Si queremos ser seguidores de Cristo, debemos estar dispuestos a tomar decisiones valientes, sin importar el costo. La importancia de elegir la verdad sobre la conveniencia. Uno de los grandes errores de Herodes fue anteponer la conveniencia a la verdad. Aunque sabía que Juan el Bautista era un hombre justo y santo, prefirió no desairar a sus invitados antes que actuar con justicia. Esta actitud nos muestra cómo el deseo de quedar bien con los demás puede llevarnos a cometer graves errores. En la vida diaria, muchas veces nos enfrentamos a situaciones en las que debemos elegir entre hacer lo correcto o lo que es más fácil o conveniente. ¿Somos capaces de defender la verdad, incluso cuando nos cueste algo? O, como Herodes, ¿cedemos ante la presión social, traicionando nuestras convicciones? La voz de la conciencia y la lucha interna. El Evangelio nos muestra que Herodes escuchaba con agrado a Juan el Bautista. Lo protegía y, en cierta medida, lo respetaba. Esto nos indica que, en lo más profundo de su corazón, su conciencia le decía que Juan tenía razón. Sin embargo, en lugar de seguir esa voz interior, decidió silenciarla, primero encerrando a Juan y luego eliminándolo. Nosotros también podemos experimentar esta lucha interna. Sabemos lo que es correcto, pero nos cuesta actuar en consecuencia. La conciencia es un don de Dios que nos guía hacia el bien. Pero si la ignoramos repetidamente, corremos el riesgo de endurecer nuestro corazón. ¿Estamos dispuestos a escuchar y obedecer la voz de Dios en nuestra vida? El poder destructivo de la manipulación. El papel de Herodías en este relato es clave. Su rencor y deseo de venganza la llevaron a manipular la situación, de tal manera que logró su objetivo: la muerte de Juan. Lo hizo no de manera directa, sino astutamente, usando a su hija y aprovechándose de la debilidad de Herodes. Esto nos enseña que el pecado no solo daña al que lo comete, sino que también arrastra a otros en su camino destructivo. Herodías manipuló a su hija para lograr su propósito. Y Herodes, por su falta de carácter, permitió que se cumpliera su deseo. ¿Somos conscientes de cómo nuestras acciones pueden influir en otros? ¿Usamos nuestras palabras y actitudes para edificar o para manipular? La tentación del poder y el peligro del orgullo.
Herodes tenía el poder para evitar la muerte de Juan. Pero su orgullo y miedo a perder credibilidad ante sus invitados lo llevaron a tomar una decisión trágica. Este es un ejemplo del peligro del orgullo mal manejado. Nos ciega y nos impide reconocer nuestros errores. ¿Cuántas veces el orgullo nos impide pedir perdón o rectificar un error? En lugar de aceptar que nos equivocamos, preferimos justificar nuestras acciones o mantenernos firmes en decisiones que sabemos que son incorrectas. El verdadero liderazgo no radica en no equivocarse nunca, sino en tener la humildad para reconocer los errores y corregirlos. El martirio de Juan, un testimonio de fidelidad. Juan el Bautista fue fiel hasta el final. Su martirio nos recuerda que seguir a Dios puede implicar grandes sacrificios, incluso la entrega de la propia vida. Hoy en día, quizás no se nos pida literalmente morir por nuestra fe, pero sí se nos pide ser valientes para vivir según el Evangelio. En un mundo que muchas veces lo rechaza. Ser testigos de Cristo significa no callar ante la injusticia, defender la verdad y vivir con coherencia. Juan no temió denunciar el pecado, aunque eso le costara la vida. Tenemos nosotros el valor de defender nuestra fe en nuestro entorno, aun cuando esto nos traiga dificultades o rechazo. El llamado a vivir con valentía y fidelidad. Este pasaje del Evangelio nos desafía a examinar nuestra propia vida. ¿A quién nos parecemos más? A Herodes, ¿que no fue capaz de tomar la decisión correcta por miedo al que dirán? ¿A Herodías, que dejó que el rencor y la venganza guiaran sus acciones? ¿O a Juan el Bautista, que se mantuvo firme en la verdad hasta el final? Dios nos llama a ser discípulos valientes, que no tengan miedo de vivir y proclamar la verdad. El camino del Evangelio no siempre es fácil, pero es el único que nos lleva a la vida eterna. Que pidamos la gracia de tener un corazón fuerte y fiel, que no se deje influenciar por el miedo ni por la opinión de los demás. La fidelidad a Dios es nuestra mayor recompensa. El Evangelio de hoy nos deja una enseñanza profunda. Seguir a Cristo implica estar dispuestos a enfrentar dificultades y rechazos. Juan el Bautista nos muestra que la verdadera libertad está en vivir en la verdad, aunque esto implique perder la vida. Dios nos invita a ser fieles en todas las circunstancias, confiando en que, aunque el mundo nos rechace, su amor y su justicia son eternas. Estoy dispuesto a vivir en la verdad, aunque esto signifique renunciar a comodidades o enfrentar el rechazo. Oremos. Señor Jesús, dame la valentía de Juan el Bautista para anunciar tu verdad sin miedo. No permitas que el temor al rechazo me haga callar tu mensaje. Ayúdame a vivir con un corazón libre de resentimientos, manipulaciones y orgullo. Que siempre busque agradarte a ti antes que a los hombres. Y que mi vida sea un testimonio fiel de tu amor y tu justicia. Amén.